tal? Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a todos ustedes su presencia esta tarde en este ciclo de conversatorios. Quisiera darles primeramente la más cordial bienvenida en nombre del Colegio de Jalisco y de su presidente, el doctor Javier Hurtado. Mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, esta tarde tendremos como parte del ciclo de conversatorios titulados Las lecciones del COVID ante la nueva normalidad. Tendremos el tema Crisis económica por el COVID-19 y estrategias para la reactivación. Quisiera también dar la más cordial bienvenida a los panelistas de esta tarde, que son la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez, quien es investigadora del Colegio de Jalisco, Roberto Aceves Ávila, quien también es investigador del Colegio de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, quien es coordinador de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, Javier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Manuel Baeza, director editorial en Milenio Jalisco. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues les comento que la dinámica general pues es, voy a hacer una pregunta general o dos preguntas generales. A continuación les iré dando la palabra a cada uno de los panelistas, quienes tendrán un tiempo aproximado de 15 minutos para hablar generalmente de este tema. Después tendrán una segunda ronda para si quieren hacer más comentarios o precisiones y por supuesto las preguntas del público. Bueno, a las personas que quieran hacer preguntas son bienvenidas. Les sugerimos que digan a cuál de los panelistas es a quienes quieren hacer la pregunta para de esta forma poder ser más precisos. Les comento también que este evento está grabado, principalmente para que sepan que ustedes lo pueden ver posteriormente a través de las redes sociales del colegio. Y bueno, pues una vez dicho esto, quisiera pues abrir con la pregunta, ¿cuál es el balance de la economía jalisciense antes y en lo que va de la pandemia? Creo que es importante partir de ese balance, cómo íbamos, cuál es la perspectiva a corto, mediano y largo plazo para la economía jalisciense. Obviamente, partiendo de la idea pues, que estamos siendo afectados por esta pandemia. Bueno, pues una vez hecho este pequeño preámbulo, quisiera presentarles a nuestra primera panelista, quien es la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez. Ella es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es autora de diversas publicaciones, entre las cuales destacan Migración interna e indígena en México, enfoques y perspectivas, Crecimiento y planeación urbana en Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta y las zonas metropolitanas de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. Actualmente es docente en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y también es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, donde desarrolla como líneas de investigación los estudios locales y regionales, las políticas turísticas, la metropolización y la migración. Bueno, cedo la palabra a mi compañera, la doctora Erika Cárdenas. Muchas gracias, Lilia. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada agradezco a las autoridades del Colegio de Jalisco por haberme invitado a participar en este conversatorio, donde me dará gusto compartir algunas ideas con los demás integrantes de este panel y con las personas que amablemente nos ven. Antes de dar respuesta a estas preguntas detonadoras, a mí me gustaría señalar algunos aspectos básicos de Jalisco. Déjenme les comparto pantalla para...
No sé si ya están viendo la presentación, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo sí. Sí, Erika. Nada más Muy que bien. no sé si pudieras darle en modo presentación. Aquí, bueno. A ver. Si no, así alcanzamos a ver, perfectamente. Creo que arriba donde dice presenta, ándale ahí. Ahí está. Ok, el primer aspecto que a mí me gustaría enfatizar es sobre la población y recordarles que Jalisco cuenta con 7.844.830 habitantes. Por esta cifra, Jalisco se ocupa en la cuarta posición a nivel nacional. Y bueno, señalar que un poquito más de la mitad es población económicamente activa. En el 2015, el INEGI determinó que el 96.30 se encontraba ocupada, mientras que el restante 3.70 estaba desocupada. Esto nos indica que el problema de desempleo ha estado presente en la entidad. Ahora bien, otro aspecto que me gustaría enfatizar es que la mayoría de los jaliscienses nos concentramos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vivimos alrededor del 62.30%. Esto plantea desigualdades entre los municipios centrales y los municipios periféricos, como lo han señalado ya algunos investigadores. Otro aspecto que también es importante recalcar que por los datos que aporta Jalisco al PIB nacional también se ubica en la cuarta posición. Y bueno, en Jalisco el sector que más contribuye al PIB de la entidad es el sector terciario con el 63.7% del total, seguido del secundario y con el 30% y el sector primario con el 5.7%. Estos datos nos señalan que somos altamente dependientes del sector terciario y una de las actividades de este sector terciario es el turismo. Y bueno, les comparto otro dato, que en este primer trimestre del 2020 se determinó que la población ocupada en actividades vinculadas al turismo, pues son alrededor de 465,000 personas. Entonces, cuando se frena todas las actividades productivas, económicas, académicas, recreativas, pues esto representa un gran problema. Ahora bien, enfatizar que Jalisco depende muchísimo del turismo interno. En el 2019 arribaron más de 26 millones turistas nacionales y mientras que el turista extranjero fueron alrededor de 4 millones. Y entonces, bueno, la derrama que se esperaría para este 2020, pues no lo sabemos, ¿no? Ante la situación que impera. Ahora bien, ¿cuáles son los destinos turísticos que vienen a visitar estos turistas nacionales e internacionales? Pues sobre todo se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara, que recibe alrededor de 12 millones, así como Puerto Vallarta, que recibe 4,5 millones. Esto es para el año 2018. Ahora bien, también enfatizar que el PIB turístico de Jalisco hacia al PIB turístico nacional ha venido disminuyendo, pues en el 2017 representó el 9.5%, pero para el 2018 ya fue el 8.8%. Todavía no tenemos datos para conocer qué pasó en el 2019. Ahora bien, otro aspecto básico es que en el primer trimestre Jalisco obtuvo remesas por 979 millones de dólares y bueno, esto plantea que la entidad fue la principal estado que recibió este tipo de ingresos. Sin embargo, el panorama va a cambiar, pues la mayoría de nuestros connacionales que se encuentran en el extranjero, pues también están padeciendo esta crisis mundial. Otro aspecto básico es y que me gustaría recalcar, que en el primer trimestre del 2020 Jalisco exportó 4,834 millones de dólares. El subsector que más exportó fue la fabricación de equipos de computación, comunicación, medición y de otros equipos. En segundo lugar, se encontró la industria de plástico y hule.
En tercero, la fabricación de equipos de transporte. Y en cuarto lugar, la industria de bebidas y tabaco. Ahora bien, para febrero y enero ya se reportaba en la entidad una disminución de las actividades. Por ejemplo, en febrero cayó 3.6% la actividad industrial, que también ya había reportado descensos en el mes de enero. En lo que viene siendo la industria manufacturera, pues también disminuyeron a 0.9%, mientras que la industria de la construcción fue del 13%. Pero tenemos algunos elementos también interesantes, sobre todo en el aspecto agropecuario. Fíjense que en abril, Jalisco se posicionó como el principal productor de ganado bovino. Asimismo, también el principal productor de ganado porcino y el quinto lugar en lo que viene siendo el ganado ovino. Y bueno, ante este panorama general que les he planteado, surgen las interrogantes. ¿Cuáles son estas problemáticas que se han presentado en Jalisco a partir de la pandemia mundial? Bueno, pues uno y que me parece fundamental es el recrudecimiento económico de las personas y familias que viven de la informalidad. La encuesta nacional de ocupación y empleo determinó que la informalidad en Jalisco para este primer trimestre se empleaban 1.848.287 personas, o sea, es una cifra bastante alta si se compara con las personas que se emplean en el sector formal. Otra problemática ha sido el aumento del desempleo. Les comparto de que en marzo, abril y mayo se han perdido cerca de 67.642 empleos en Jalisco. El sector servicios es el que ha observado una mayor pérdida, así como la industria de la transformación, el sector de la construcción, el sector comercio, transportes, así como la agricultura y la ganadería. Bueno, si se pierden empleos, quiere decir que también se están dando de baja ante el IMSS los patrones. Tan solo en abril y mayo se dieron de baja 831 patrones. La división económica más afectada, pues ha sido la de servicios, con 340 patrones menos, así como otros sectores. Ahora también es importante identificar que la acumulación de abril y mayo, todos los tamaños de patrones disminuyeron, a excepción de los asegurados. Y bueno, el más afectado fue el rango de 6 a 50 empleados, los que patrones que fueron más afectados. Quiere decir que la pequeña y mediana empresa en Jalisco es la que ha resentido más esta crisis, que fue de un tipo sanitaria, pero que ya es de tipo económico. Ahora bien, también es muy importante destacar que la mayoría de los empleos que se han perdido son las personas que han perdido su empleo son jóvenes. Por ejemplo, en el primer rango están personas que tienen entre 20 y 24 años. En segundo lugar están las que tienen 25 a 29 años y en tercer lugar las que tienen de 15 a 19 años. Por otro lado, es muy preocupante la situación porque han disminuido 18,000 empleos permanentes, esto pensando únicamente en el mes de mayo, y 5,395 de estos empleos fueron eventuales. El municipio que mayor pérdidas ha presentado de empleos ha sido Zapopan, con 6,404, le sigue Guadalajara, con 5,909, y después Tlajomulco de Zúñiga. Otra de las problemáticas que están relacionadas con las dos anteriores, pues es el aumento de la pobreza. Pero habría que ver cuál es el panorama, porque Coneval en el 2018 ya nos había presentado o recalcado que algunas cifras interesantes. Por ejemplo, que el 28.4% de la población de Jalisco vive en situación de pobreza, el 3.0% de la población en pobreza extrema, el 36.5% de la población es vulnerable por carencias sociales, el 17% de la población presenta un rezago educativo, el 19.4% no tiene acceso a los servicios de salud y el 49.8% carece de seguridad social, que este dato se relaciona con el que vimos sobre la informalidad en Jalisco.
Bueno, otra de las problemáticas que están presentes es el aumento de la inflación. Si bien es cierto que la inflación no es tan alta como se presenta a nivel nacional, pues sí está latente en nuestra entidad. Y bueno, pues por lo anteriormente mencionado, observamos una disminución de las ventas al por mayor y menudeo. En el sexto problema, pues al no tener ingresos, las personas pues no pueden, pues cumplir con sus deudas, ¿no? Y en ese sentido, pues haya un aumento de la cartera vencida en el Infonavit. Y bueno, ante este panorama bastante incierto, donde es necesario recalcar que la situación no es privativa del estado de Jalisco, sino que se vive a nivel nacional e internacional, pues se sugieren algunas recomendaciones, entre las cuales mencionaré de manera muy breve, pues es urgente la creación de empleos formales, el trabajo conjunto entre los 3 órdenes de gobierno y la elaboración de programas en los destinos de apoyos gubernamentales, y entre otras cuestiones. Asimismo, se deben aprovechar las sinergias que ofrece el sector privado y la academia. Hacer uso de las tecnologías para ofertar empleo, los productos. Asimismo, continuar con la aplicación de protocolos, generar encadenamientos productivos y concientizar a la población de la importancia de cumplir con los protocolos. Estos serían pues algunas de las cuestiones que me gustaría recalcar. Y por de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Erika. Bueno, realmente información importante. Y bueno, quisiera darle la palabra enseguida al siguiente ponente, quien es el doctor Roberto Aceves Ávila, quien es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, profesor de asignatura de varias materias, tanto en diplomados como en posgrados del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En 2018 fue acreedor de la mención honorífica en la categoría de Historia Cultural, otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Fue director de Estudios Económicos, coordinador de asesores del subsecretario de Planeación y director general de Desarrollo de Mercados en la Secretaría de Agricultura a nivel federal. Perdón, ¿sí me escucha? Sí. Ok, y posteriormente consultor privado en temas económicos. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, así como algunos libros y capítulos de libros. Actualmente es profesor investigador del Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Bienvenido, Roberto, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Vallardo. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bien, pues parece que la doctora Cárdenas ya nos dio una amplia exposición de cómo está la situación en números aquí en Jalisco. Y dado que este conversatorio trata de las lecciones del COVID-19 y de las estrategias para la reactivación, me gustaría reflexionar un poco acerca de ¿cuáles son las características de esta crisis y cómo está afectando, cómo es diferente de otras? Y ello, espero, seguramente va a determinar las acciones que desde el gobierno y otros sectores de la sociedad se están tomando para combatir esta situación. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por participar con todos nosotros en estos conversatorios y gracias a las autoridades del Colegio de Jalisco por invitarnos. Quisiera comenzar hablando sobre las lecciones del COVID-19 desde la perspectiva económica, recordando algunas lecciones básicas que la economía nos ha enseñado en pasadas crisis con el fin de entender mejor la gravedad de la actual. En primer lugar, recordemos que en el sistema capitalista en el cual nos encontramos inmersos, las crisis nunca dejan de presentarse. Las crisis suelen ser temporales, periódicas y recurrentes. Esta crisis no es la primera ni será la última de las que enfrentemos, pero su naturaleza y efecto sobre diferentes sectores la hace muy particular. Recordemos, en segundo lugar, que toda economía se compone de dos sectores.
El primero es un sector monetario en el cual se emite y controla la masa monetaria por parte de un banco central que además se encarga de controlar la inflación, las tasas de interés y la estabilidad de los mercados financieros. Existe además otro sector, el sector real, en el que están participando, por ejemplo, varios de los miembros de esta mesa. ¿Cuál es el sector real? Pues básicamente el de las empresas, las familias y el Estado produciendo bienes y servicios, y en donde el gobierno se encarga de aplicar políticas fiscales y de gasto para promover el empleo, el crecimiento del PIB y del ingreso y del buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Pues bien, aquí viene, digamos, una primera lección. Las medidas de política que sirvieron para solucionar una crisis en alguno de los sectores pueden ser necesarias, mas no suficientes para combatir los efectos en otro sector. Vamos a tomar como ejemplo la crisis de 2008, la cual afectó principalmente al sector financiero. En 2008, la crisis comenzó en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de dicho país. Su quiebra, vinculada a la emisión de derivados financieros extremadamente riesgosos y con una mala colateralización, crearon un efecto de quiebras en cadena a otros bancos e instituciones financieras cuyas pérdidas luego comenzaron a transmitirse al sector real de la economía. Para combatir esta crisis en 2008 del sector monetario, los bancos centrales del mundo empezaron a bajar sus tasas de interés para promover la inversión y el consumo. Recordemos que menor tasa de interés, mayores oportunidades de inversión y menores incentivos para que la gente deje su dinero en los bancos. Entonces, los bancos del mundo comenzaron a bajar sus tasas de interés para promover inversión en el consumo y al mismo tiempo elevar sus intervenciones en mercado abierto para mejorar la liquidez del sistema financiero. Tan solo en Estados Unidos, durante el mandato del presidente Obama, la Reserva Federal y el gobierno americano inyectaron a la economía alrededor de $1 trillón. Después de unos años, estas medidas rindieron frutos y los mercados financieros se estabilizaron y las economías volvieron a crecer. Pero en 2019 observamos un panorama completamente diferente. Desde fines de 2019 ocurrió la crisis del COVID-19, que no afectó en principio al sector financiero como ocurrió en 2008, sino que afectó al otro sector, al sector real de la economía, a la producción de bienes y servicios, y cuyos datos ya la doctora Cárdenas nos expuso muy claramente. Con el cierre de la provincia de Wuhan en China, se afectaron notablemente cadenas de suministros de muchos bienes alrededor del mundo y los flujos de bienes y personas entre países. Los efectos del COVID-19 se fueron incrementando a medida que los cierres en la planta productiva y la paralización de actividades se fueron generalizando en todo el mundo. Ahora, quienes se vieron afectados en primer lugar fueron la producción y el empleo, no la parte financiera. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se han estado tomando para combatir esta nueva crisis en 2019? Bueno, las primeras medidas que se tomaron, curiosamente, fueron en el sector financiero. Una vez más, los bancos centrales trataron de salir al rescate con medidas desde el sector monetario para incentivar a los mercados financieros de bienes y servicios. En lo que va del año, la economía estadounidense ha inyectado $3 trillones. Obama en todo su mandato metió 1, Trump en lo que va del año ya lleva 3. Se ha inyectado $3 trillones a los mercados financieros y los bancos centrales del mundo han seguido hasta ahora todos una agresiva política de bajas de interés para incentivar la inversión de las empresas y el consumo de las familias. En México, el Banco Central ha reducido gradualmente la tasa de interés objetivo de 8.25 hasta 5%, que es la actual tasa. Y se prevé que lleguen a bajarla aún más. Es más, para cierre de este año, lo más probable es que acabe en 4 o menos. En Estados Unidos, la tasa de interés se encuentra en un rango de entre 0 y 0.25%. Y en Europa, de hecho, las tasas de interés son negativas. Y sin embargo, a pesar de lo anterior, estas medidas, si bien son necesarias, ya no son suficientes para resolver la crisis. Ciertamente, con tanto dólar en la economía, pues con tanto dinero barato en el mercado, los mercados financieros han tenido nuevas alzas a pesar de la crisis. Es algo muy curioso. A pesar de que observamos cierres por todos lados y pérdidas de empleo, los mercados financieros siguen un rally al alza en muchos sitios. Y esto pues en parte se debe al exceso de liquidez que tenemos en el mercado.
Y la inyección de dólares en la economía pues, ha permitido cierta estabilidad en los mercados cambiarios. Sin embargo, aún con estas acciones, las expectativas de crecimiento a nivel mundial se estiman de entre -3 y -4%. Y en México, la Secretaría de Hacienda, su última estimación, nos presenta un escenario de cierre de 2020 de entre 0 y -4%. Aunque hay estimaciones más pesimistas, como las del Fondo Monetario Internacional, que nos dicen que la economía puede llegar hasta un -10.5%. Entonces, si las medidas del sector financiero son necesarias, mas no suficientes, ¿qué se debe hacer para salir del atolladero? Bueno, una de las lecciones más dramáticas que nos está dando la crisis del COVID-19 es que al ser un problema que afecta a la producción de bienes y servicios, o sea, al sector real, no bastan medidas de política monetaria para corregir la situación. En la medida en que no se controle la situación sanitaria que plantea el virus, no vamos a poder resolver el problema. Y es que el COVID-19 afecta tanto a la oferta como a la demanda de bienes y servicios en la economía. Por el lado de la oferta, nos está afectando el empleo y la producción, tal como ya lo mostró la doctora Cárdenas. Y por el lado de la demanda, al favorecer el encierro y el distanciamiento, afecta el ingreso y el consumo de las familias. Y esta doble pinza está ahogando literalmente a las empresas y contrae las expectativas de crecimiento a futuro. Por otra parte, los efectos del COVID-19 son muy diferentes por sector y tipo de trabajadores, generando condiciones más profundas de desigualdad entre los distintos sectores. Ante esta situación, como estrategias generales, en primer lugar nos viene a la mente que, dado que el COVID-19 es un problema a nivel global, no regional, no estatal, no municipal, hace mucho sentido que se combata el virus con políticas coordinadas a nivel federal. Para, uno, reforzar la infraestructura del sector salud, incluyendo al subpersonal. Dos, coordinar la política de información sobre síntomas y efectos y medidas de prevención del coronavirus. Tres, establecer políticas de detección y seguimiento de casos a nivel nacional para así tener un mejor control de la movilidad. Cuatro, coordinar los lineamientos y acciones que regirán el distanciamiento social y otras medidas para el combate al COVID-19. Y cinco, establecer las medidas coordinadas a nivel nacional e internacional para favorecer el movimiento de personas, bienes y servicios esenciales entre territorios. El problema, esto es lo ideal, el problema es que en la mayoría de los casos lo que se observa es una descoordinación entre las acciones de la Federación y los estados, a quienes se les han delegado las acciones de política para combatir el problema en la mayor parte de los casos. Esta situación probablemente solo retrasará la solución del problema y agravará las condiciones de desigualdad entre los estados. Ahora bien, se está haciendo la estrategia de combate al virus. Mal o bien, se está trabajando. Segundo, y esto pues es una de las partes medulares de nuestra plática o de nuestro conversatorio. Ahora bien, la segunda estrategia general es que dado que el COVID-19 es un problema que afecta a la oferta y demanda de bienes y servicios, a la producción y al empleo, es necesario que los distintos niveles de gobierno lleven a cabo acciones para proteger el ingreso y el empleo de las familias y empresas a través de una política fiscal de gasto e inversión con objetivos claros y con una estrategia gradual de reapertura económica, tal como se está tratando de llevar a cabo en estos momentos, que mantenga el delicado equilibrio entre las necesidades económicas de las familias y empresas y la necesidad de combatir el avance del COVID, que como decíamos debe ser la prioridad, porque de otra manera lo único que vamos a estar haciendo es caer otra vez en ciclos de cierre y reactivación. En este sentido, en México y en Jalisco nos enfrentamos a un problema también muy particular que ya señalaba la doctora Erika. ¿Cómo apoyar el empleo? Y este problema, digamos, es la informalidad. ¿Cómo apoyar el empleo y el ingreso de las familias cuando, de acuerdo con las últimas estadísticas a junio de 2020, la tasa de informalidad laboral en México es del 56.1% y a nivel nacional del 48.9% en Jalisco? Es decir, prácticamente la tasa de informalidad nos indica que la mitad de la población económicamente activa está en condiciones bastante extremas. Evidentemente deben aplicarse acciones diferenciadas de acuerdo con el tamaño y condición de las empresas, ya sean grandes, pymes o familiares.
En este contexto, hace mucho sentido las políticas de transferencias de ingresos para personas en condiciones de alta precariedad laboral. Se aplauden las medidas de apoyo a pymes, aunque es posible que sean insuficientes, pero preocupa el aparente clima de incertidumbre en el que se hace sobrevivir a las grandes empresas a nivel nacional. Evidentemente, ninguna política de apoyo al empleo y al ingreso de reapertura serán efectivas mientras no se pongan los principales esfuerzos en combatir la causa original, o sea, el coronavirus. Pero es indudable la necesidad de continuar instrumentando acciones de apoyo en todos los niveles de gobierno en coordinación con la sociedad civil para mantener a flote la mayoría de la planta productiva para cuando venga la reactivación económica. Y ya para terminar, aquí entra una tercera estrategia importante frente al coronavirus. Como dijimos al principio, las crisis en el capitalismo son cíclicas, transitorias y recurrentes. Tarde o temprano vamos a salir de esta crisis, pero el crecimiento de la economía dependerá, o la reactivación de la economía dependerá en buena medida de las condiciones, de las expectativas económicas, de la certidumbre jurídica, de la fortaleza del Estado de Derecho, de los proyectos de inversión y la estabilidad en finanzas públicas que el Estado genere para atraer la inversión. Aún si reactivamos, todavía falta que esto crezca, pero si no se tienen las condiciones, si no se han planteado desde ahora las condiciones suficientes y necesarias para que las empresas y la inversión vuelvan, pues el crecimiento no se va a dar. Sin este entorno, se ve difícil que la inversión nacional o extranjera crezca en México. De por sí, antes de la crisis, se necesitaba que la economía creciese a un ritmo del 2% y solo se proyectaba un 1% realista en el mejor de los casos. En la actualidad, los ingresos fiscales por recaudación han caído por efecto de la menor actividad económica. De acuerdo con Hacienda, la variación anual acumulada de los ingresos presupuestarios a mayo fue de menos 3.1%, mientras que el gasto público neto acumulado creció en 4.6% para el mismo periodo. Es decir, los ingresos caen menos 3.1% y el gasto crece 4.6%. Entonces, estamos creciendo en la brecha de deuda. Lo anterior es una señal de alarma para reorientar las prioridades del gasto público y los niveles de endeudamiento el siguiente año, pues los fondos de estabilización, los fideicomisos, todas las bolsas de las que se están echando mano, pues ya prácticamente están agotadas o están a punto de agotarse. Y se prevén bajas en la calificación crediticia de la deuda mexicana en caso de que no se mejoren las condiciones de inversión del país. Y mientras el gobierno en todos sus niveles, sean federal, estatal o municipal, no mejoren los entornos de certidumbre económica y legal del país, nuestra recuperación será más lenta. Estas creo que son, perdón por alargarme, creo que son tres de las estrategias más generales que se podrían proponer para salir de este agujero. Primero, combatir, controlar la parte que está afectando al sector real. Segundo, reactivar y mantener a flote las empresas, las familias, los negocios y generar una reapertura consistente con el combate al COVID. Y tercero, trabajar en las condiciones de certidumbre para que una vez que se acabe el problema, empecemos otra vez a crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cebes. Bueno, pues hemos tenido hasta ahorita el diagnóstico, digamos, de la academia por parte de dos especialistas. Y bueno, pues ahora quisiera dar la palabra o vamos a escuchar, digamos, a los agentes, ¿no? Que pueden también, pues, proponer soluciones desde las diferentes áreas, ¿no? De la sociedad, del gobierno y de los empresarios. Para ello, quisiera ceder la palabra a nuestro siguiente panelista, quien es el maestro Alejandro Guzmán Larralde. Él es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Dirección de Empresas por el IPADE con especialidad en innovación. Ha sido emprendedor y empresario en áreas de telecomunicaciones y agroalimentos. Fundó el Centro de Análisis Estratégico Empresarial en la Cámara de Comercio, en donde también fue vicepresidente de Economía y Asuntos Públicos.
Presidió el Consejo Agropecuario de Jalisco y fungió como vicepresidente de integración de cadenas productivas en el Consejo Nacional Agropecuario. Tiene más de 25 años de experiencia en los temas de estrategia y desarrollo de negocios en el sector privado. Actualmente es el coordinador del Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, que incluye a las Secretarías de Desarrollo Económico, Agricultura, Turismo, Trabajo e Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias nuevamente por estar con nosotros, maestro. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lilia. Gracias a Javier Hurtado, a todo el equipo del Colegio de Jalisco. Saludo, por supuesto, a mis compañeros panelistas. Felicidades a Erika y a Roberto. Extraordinarias ponencias, muy bien preparadas, muy bien soportadas y pues creo que sirven de preámbulo para tratar de transmitirles en breves minutos lo que estamos haciendo desde el gobierno del Estado y particularmente a través de la coordinación del gabinete en conjunto con los actores privados. Me voy a permitir compartirles una presentación. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. De acuerdo. Bien. Aun cuando está enfocada más a los programas económicos, voy a dar una introducción respecto a la problemática que ya por un lado Erika y por otro lado Roberto habían mencionado. Voy a tratar de complementar algo de información. A ver, en este momento, justamente este domingo, acaban de publicarse los datos sobre empleo formal emitidos por el IMSS. Y lo que vemos es que en todo el país la tendencia es negativa. Voy a hablar un poco más de Jalisco. En el mes de junio, Jalisco perdió poco menos de 15,000 empleos y fue el segundo estado con más pérdidas solo después de Sinaloa, que perdió 15,200 empleos. En el acumulado, si vemos enero-junio, hemos perdido 56,000 empleos, que representan una variación negativa del 3.1% en el primer semestre. Esto no, por supuesto que no era así antes de la pandemia. Al revés, Jalisco tenía una posición de liderazgo en la generación de nuevo empleo. A diciembre del 2019 terminamos como la segunda entidad con mayor generación de empleo, 52,000 empleos para ser exactos, 7,500 menos que la Ciudad de México, teniendo una población de la mitad prácticamente. Antes de que iniciara la pandemia, Jalisco en el mes de febrero terminó como el líder, arriba incluso la Ciudad de México, en generación de empleo. La dinámica económica durante el 2019, no obstante la situación de incertidumbre por el cambio de gobierno y prácticamente régimen, era muy positiva, es decir, las políticas públicas y yo diría, la certeza que le hemos transmitido a los actores privados, particularmente a los grandes inversionistas en el Estado, fue tan buena que terminamos mejorando nuestra posición como receptores de inversión extranjera directa durante el 2019 y el primer trimestre, incluso este año, terminamos con 888 millones de dólares, cosa que respecto al trimestre del 2019 también tuvo una variación positiva. Es decir, aún con las reducciones que la doctora Erika mencionó, aún así en un escenario de incertidumbre nacional, después de la gran cantidad de cambios y de señales encontradas que le han dado los inversionistas a nivel nacional, aún así Jalisco se venía comportando con variables pues positivas, y mencionaba también la doctora algunas de los sectores en donde tenemos grandes fortalezas, aun cuando tenemos 19 o 20 sectores industriales de servicios. Los más fuertes efectivamente están en la producción de agroalimentos y en el desarrollo de tecnología, manufactura electrónica, y por supuesto somos fuertísimos en las áreas de servicios y de comercio. Ahora, lamentablemente la pandemia nos ha puesto en un escenario
completamente distinto al que veníamos generando, con todas sus oportunidades, evidentemente. Si no consideramos los 6 meses, de enero a junio, sino nada más, particularmente los que se relacionan con la pandemia, en 105 días hemos perdido 82,200 empleos, que representan una respecto a el último semestre respecto al último año del 2019. Efectivamente, coincido, y creo que aquí Javier Orendain va a coincidir con nosotros, el sector informal representa entre 1 y en ocasiones en algunos sectores 1.5 veces el número de empleos en la formalidad. Es decir, que si ya llevamos 82,000, muy probablemente andamos entre 80 y 100,000 empleos adicionales en el sector informal. Esto es que andamos abajo de 200,000 empleos perdidos a estas alturas en 105 días. Sin duda, este fenómeno, este drama que están viviendo y que estamos viviendo como sociedad, nos está llevando también a un escenario de un desempleo potencial mayor, porque todavía no tenemos el 100% de la actividad económica reabierta. En este momento tenemos aproximadamente un 70% de la economía. Hemos dejado para el final los giros que representan mayor riesgo de contagios, y por ello necesitamos ser muy cuidadosos y desarrollar protocolos mucho más efectivos para evitar que las personas se contagien en las actividades o giros que faltan por abrir. Entonces, pues traemos ya un potencial de alrededor de entre 500 y 600,000 personas de la población económicamente activa, que ciertamente es poco menor a 4 millones de personas. Bueno, pues de esas 4 millones o 3.8 millones de personas, 600,000 personas todavía no recuperan su empleo. Imagínense 600,000 personas sin ingreso, lo que eso significa. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Si a cada una de esas personas dijéramos que deberían ganar por lo menos 5,000 pesos, estaríamos diciendo que están dejando de generarse 3,000 millones de pesos mensuales de valor en nómina. Y esos 3,000 millones se están dejando de utilizar en lo que estas personas podrían estarlo usando, que son básicamente alimentos, ropa, medicamentos y transporte. Son los 4 rubros básicos del consumo, digamos, de los niveles socioeconómicos bajos. 3,000 millones de pesos mensuales es un impacto monstruoso. Es algo que, por lo menos a mí como responsable del diseño de las políticas públicas en el Estado, no me dejan dormir, y por supuesto que estamos haciendo todo lo posible desde el gobierno del Estado para revertir esta situación. Esta reducción del consumo y de la generación de valor evidentemente nos va a llevar a una caída del Producto Interno Bruto. Decía ya la doctora que tenemos en Jalisco entre un 8 y un 9% de PIB solamente del sector turístico. Y el sector turístico en Jalisco es el más afectado, sin duda, es el que más tiempo hemos dejado cerrado, y es el que se ha recuperado o se va a recuperar con más lento, porque eso implica traer turismo o traer personas de otras regiones, tanto del país como del mundo. Y eso es terrible, porque ni los aviones están seguros, ni tampoco salir de casa o de una región es totalmente seguro, ni para Jalisco, ni para México, ni para cualquier país en el mundo. Por lo tanto, el turismo, tranquilamente, estimamos que pues, caerá a la mitad de su generación de producto, y si genera entre 8 y 9 puntos, pues ya de entrada perdimos entre 4 y 4.5% o 4 puntos y medio de PIB para un año. Nuestra estimación es que Jalisco andará perdiendo entre 7 y 8 puntos porcentuales del PIB al final de este año, es decir, entre enero y diciembre. Y la caída del PIB junto con el empleo y los ingresos va
o tendrían una afectación en buena parte de los indicadores o las variables sociales que se manejan. Por ejemplo, tendríamos un incremento en los niveles de pobreza, que ya algunos economistas están calculando, en temas de inseguridad, en temas de desnutrición, por una razón, porque cuando los ingresos se reducen, las dietas de las personas se enfocan en las calorías más baratas, y las calorías más baratas son los carbohidratos. Y el exceso en el consumo de carbohidratos nos llevará inevitablemente a mayor obesidad, diabetes y muy probablemente hipertensión. Solo por citar algunas de las variables que irán complicando el escenario. Entonces, yo no quiero ser, y nunca lo he sido, y la gente que me conoce lo sabe, no soy pesimista. Estoy tratando de poner un marco de referencia de cuáles son los retos que tenemos. Ante esto, la pregunta es entonces, ¿cuál es la solución? Ya Roberto aportaba algunas de las líneas de política pública que se recomiendan, y estoy 100% de acuerdo con él. Yo le agregaría algunas más. Pero de entrada, tenemos que entender que el origen del problema es una pandemia, es un problema de salud. Y efectivamente, tenemos que atacar los temas de salud. No tenemos todavía la vacuna, es posible que este mismo año salga ya una vacuna, pero mientras no salga, en donde tenemos que trabajar es en algunas de las acciones que mitigan los riesgos de la pandemia, como son la sana distancia, como son evitar reuniones o actividades grupales, el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, escalonamientos de horarios para trabajar, la reducción de la densidad en el transporte público, por citar algunas de las acciones más importantes. También es necesario, como segunda línea, es decir, la primera línea sin duda es una línea de prevención para evitar los contagios. La segunda línea es una línea que tiene que ver con qué tenemos que cambiar de nuestros estándares, y es a lo que hemos venido llamando la nueva normalidad. ¿Qué tenemos que reconvertir? Por ejemplo, ahora el trabajo a distancia, el home office, las reuniones virtuales como la que estamos llevando, pues empiezan a ser parte de nuestra normalidad. Y esto, más que sea una desventaja, tenemos que utilizarla como ventaja. Es decir, esta pandemia nos está llevando hacia repensar el futuro y repensar cuáles serán las actividades que deberíamos de fortalecer para sacar beneficios de esta pandemia. La tercera línea, yo diría, tiene que ver con ya la reapertura de los negocios. Y la reapertura de los negocios implica que tengamos protocolos muy sólidos por cada uno de los sectores productivos. Para que ustedes tengan una idea, hasta el momento tenemos registrados, y también gracias a los sectores productivos, Javier Orendain particularmente ha sido un promotor de los protocolos desde el inicio de la pandemia, pero debemos llevar registrados no menos de unos entre 30 y 40 protocolos distintos para sectores y subsectores. Tenemos para iglesias, para parques, para industrias pequeñas, medianas, grandes, tenemos para servicios de todo tipo, hoteles con áreas comunes, etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de protocolos y cada vez se van incorporando más. En el gobierno hemos sido muy sistemáticos para ir validando que la mayoría de los establecimientos cumplan con las normas, se les entregan distintivos y, por supuesto, hay vigilancia aleatoria por parte de la Secretaría del Trabajo y también de algunos municipios. La cuarta línea de trabajo ya tiene que ver mucho más con los temas económicos. Hemos establecido todo un programa o todo un plan de reactivación económica desde que inició la pandemia, con temas de protección del empleo y del ingreso a las personas, pero últimamente tenemos ya más de 2 semanas que empezamos a instrumentar lo que es el plan de reactivación, y voy a mostrar muy brevemente algo al respecto. Y la quinta, yo diría, línea estratégica de trabajo tiene que ver con también parte de lo que comentaban ya Erika y Roberto. Necesitamos alinear el conjunto de políticas públicas y de las iniciativas de los diferentes sectores de la economía hacia la visión
que nos permita reconstruir el camino que llevábamos o adaptar el camino que llevábamos como visión de nuestro Estado. Comentaba Roberto que a nivel mundial la caída de las tasas y probablemente la utilización de recursos financieros ha sido una de las estrategias más utilizadas. Lamentablemente vivimos en un país cuyo pues, líder nacional decidió no utilizar los recursos de las reservas, ni siquiera yo diría de lo que se mal llama banca de desarrollo, porque yo no he visto, o en el mundo, bancas de desarrollo que tienen tasas de interés más altas que la banca comercial. No se puede llamar una banca de desarrollo, y hablo de NAFIN y de Bancomext. A mí me parece que no se están utilizando los recursos adecuadamente, pero aun cuando tuvieran tasas y tuviéramos acceso a créditos en mejores condiciones, de todas maneras, de acuerdo con las encuestas que hemos hecho, tanto en el Gabinete Económico como en el Instituto de Información Estadística del Estado, las empresas, o buena parte de las empresas, no quieren crédito. Es decir, el crédito sigue siendo riesgoso en un ambiente de incertidumbre. Lo que las empresas necesitan son inyecciones de liquidez prácticamente a fondo perdido. Y aunque no hay recursos suficientes para inyectarle, al menos no en nuestro país, nuestro Estado está haciendo algo que muy pocos estados están haciendo. Nosotros estamos inyectando liquidez a los actores económicos que están en la mayor desventaja. Así lo hicimos con la gente en el autoempleo, así lo hicimos con micros y pequeñas empresas, y así tenemos una batería de recursos que están enfocadas a mejorar la condición de liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas para proteger en primer lugar la nómina y en segundo lugar sus mercados. Eso es lo que estamos haciendo. Les comento muy brevemente, bueno, ahí está la caída de la esperada y la pérdida de empleos al final del año. Este es nuestro plan de reactivación económica. Son 5 capítulos, uno dedicado al equilibrio presupuestal, porque ha sido para Jalisco una pérdida de 5,000 millones de pesos que no estaban previstos y hemos tenido que reorientar gasto. Hay un paquete de programas económicos, otro de detonadores estratégicos, otro de financiamiento y uno último de seguimiento y monitoreo de las acciones que estamos realizando. Estos son los 2 grandes programas que hemos desarrollado hasta ahora. 1,200 millones de pesos enfocados a protección y ingreso del empleo al principio de la pandemia, y ahora una bolsa de 8,200 millones de pesos, con una serie de objetivos desde proteger y recuperar empleos hasta impulsar la economía verde y circular, pasando por una gran cantidad de temas que voy a mencionar. ¿A quiénes van dirigidos los apoyos? A empresas y sectores productivos afectados durante la emergencia. Ahí están los ejemplos de los establecimientos y giros que han estado muy afectados. En el comercio, pues es el comercio menor, misceláneo, en los servicios también, academias educativas, restaurantes y bares, hoteles rurales, producción audiovisual. Industria tradicional fue muy golpeada, la estamos apoyando, y por supuesto también hay industrias de la innovación. Estamos enfocados en micro, pequeña y medianas empresas. Aquí pueden ver, hay 2 enfoques distintos y complementarios de los apoyos económicos. Uno, que son los apoyos horizontales en flechas verdes, que van enfocadas a cualquier tipo de empresa en cualquier giro, y luego hay 7,000 millones de pesos enfocados ya en lo que se llaman detonadores estratégicos. Sin duda, el que mayor multiplicador nos ofrece es el de infraestructura y obra pública, y por eso ahí están concentrados buena parte de los recursos, pero están también para la agroindustria, la manufactura, la tecnología, el turismo, las industrias creativas y, por supuesto, la exportación. Este es un esquema que sintetiza los diferentes programas, tanto los que van a capital de trabajo y nómina, como los que van a reconversión y equipamiento, estímulos verdes, asesoría y capacitación, así como promoción y generación de demanda para empresas pequeñas y medianas. Y para empresas grandes tenemos estímulos a la inversión y tenemos también subsidios al costo financiero para que puedan anticipar recursos a su proveeduría. Hay una serie de convocatorias que están ya saliendo. La semana pasada salió la de capital de trabajo y nómina, y esta semana estamos terminando lo que se llama los rubros de apoyo que van a la reactivación de las empresas. La próxima semana iniciaremos con la parte de subsidios a los costos financieros. Aquí están algunos ejemplos
de los montos máximos por el tamaño de empresa. Tenemos para microempresa apoyos hasta 200,000 pesos a fondo perdido, para pequeñas de 400,000 y para medianas 600,000. Este dinero, como bien lo decía, no es crédito. Son recursos a fondo perdido que evidentemente tendrán que ser solicitados contra un proyecto y tendrán que ser auditados por los órganos de control, pero este recurso es inyección 100% a fondo perdido. Y esto, aquí hay ya más de 1,000 millones de pesos que se estarán entregando, más los 7,000 millones de pesos que van a proyectos de sectores estratégicos. Hay una gran cantidad de beneficios, desde capital de trabajo, subsidio a costos financieros, equipamiento, reconversión verde, fondos de garantía, asesorías, marketing, plataformas virtuales, ferias, productos, comercialización en el extranjero y anticipo para pago de órdenes de compra. Con estos programas queremos impactar favorablemente a más de 10,000 unidades económicas, recuperar al menos 50,000 empleos. Esto ya lo estamos iniciando, estamos ya en estos días lanzando las convocatorias. Por supuesto que en conjunto con la sociedad, universidades y sociedad civil estamos evaluando el impacto que tendrá en empleo, unidades económicas, exportaciones, inversión. Y bueno, pues en conclusión les diría, la reactivación tiene que ir de la mano con la evolución de los indicadores de salud, privilegiando siempre la recuperación del empleo, pero sin afectar las curvas epidemiológicas. Tenemos que implementar políticas públicas que partan de un análisis amplio de la problemática socioeconómica, pero estableciendo visiones de largo plazo, con diseño de políticas públicas, reglas de operación e indicadores. Tenemos que recuperar el mercado interno, inyectando liquidez a micro y pequeñas empresas, también recursos económicos para reactivar MIPYMES, grandes empresas y ecosistemas emprendedores, invitar a los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios a que participen como verdaderas bancas de desarrollo, no solamente incentivar con liquidez a las unidades productivas, sino también ayudarles a repensar sus negocios con las nuevas condiciones que nos ha generado este reto, reinventar los negocios, capacitarse y certificarlos, y finalmente no solamente pensar en empresas, sino en reintegrar cadenas productivas más amplias y siempre mirando hacia los mercados de exportación, que es donde está también una gran parte de la liquidez. Pues una disculpa que me extendí un poco, pero esto es lo que yo preparé para compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Guzmán. Bueno, quisiera enseguida darle la palabra al ingeniero Javier Orendain Obeso. Él es ingeniero civil por la Universidad Panamericana, con una sólida formación en gestión empresarial y liderazgo por el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial y la Columbia Business School en Estados Unidos. Es director de varias empresas que forman parte de un corporativo familiar dedicado a la construcción comercial e industrial, presentes en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Es integrante activo de diferentes organizaciones como el Consejo Social de Colaboración para el Desarrollo Urbano, Unión de Crédito del Sector Comercio, Consejo para la Atención a las Víctimas del Transporte Público, el Consejo Coordinador Empresarial, así como el Consejo del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos?, y del Zoológico Guadalajara. Creador y director de Nunca Te Rindas, fundación que apoya a empresas y profesionistas en crisis, y creador e impulsor del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y vicepresidente de Mejora Regulatoria y Economía Formal de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, así como integrante del Comité de Vigilancia del Nuevo Crédito del Gobierno de Jalisco. Bienvenido nuevamente, ingeniero. Le cedo la palabra, Javier. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un honor, gracias al Colegio de Jalisco, a mi amigo Javier Hurtado, a usted, doctora Lilia, al doctor Enrique y también a mi amigo Roberto Arias de la Mora. Un honor compartir este panel con Erika, con Roberto, con Alex y con Manuel, mujeres y hombres a los que admiro. Me parece que las presentaciones extraordinarias que me antecedieron dejan muy claro
un parámetro y una realidad de lo que estamos viviendo. A mí me gustaría entonces enfocar mi presentación en complementar estas tres acertadas presentaciones y resumir que nosotros, como decía el doctor Roberto, desde la economía real, hemos definido al COVID como la mayor amenaza global de nuestra generación. Algunos han vivido crisis económicas, han vivido desastres naturales, pero me parece que COVID ha venido a simbar y a cuestionar absolutamente todo el mapa como estaba trazado. Es una crisis de salud, es una crisis económica, es una crisis social, en algunos sitios ya es una crisis de seguridad. Por lo tanto, me parece que las afirmaciones que se han dado de que es una crisis humanitaria, vale la pena que las tomemos en cuenta, que reflexionemos. Desde un punto de vista también humanitario, humanista, nos parece que COVID es también una crisis de confianza. Quizás hoy un autógrafo de algún artista famoso ya no nos animamos a tomar el papel o ni siquiera a saludarlo de mano. Por lo tanto, desde el primer momento, y yo le agradezco públicamente y le reconozco aquí a Alejandro Guzmán, desde el 10 de marzo que arrancó la pandemia, lo que él hizo fue unir la macroeconomía, todas las políticas públicas con la economía real. La primera acción del gabinete económico fue una rueda de prensa junto con los sectores del comercio, los servicios y el turismo para evitar aquellas compras de pánico en el aparentemente muy lejano 11 de marzo de este año. La buena y la mala noticia es que seguirá con nosotros por muchos meses más. Se habla de la vacuna, pero es evidente que los países ricos, aquellos que le están metiendo muchos millones de pesos a las vacunas experimentales, serán los primeros que se llevarán la vacuna a sus países, a sus poblaciones. Es decir, tendremos todavía que seguir enfrentando los retos de vivir con él por al menos, según nuestras estimaciones, lo que resta de este año y el primer cuatrimestre del que sigue. Me parece que de forma muy acertada la doctora Erika y el doctor Roberto han hablado del impacto de la crisis económica. Para nosotros como Cámara fue un paradigma extremadamente importante el que nuestro ADN está a fomentar el libre comercio, la libre competencia, la innovación, la formalidad, el tener que decirles a nuestros afiliados, a nuestros sectores, que había que cerrar la puerta, que había que bajar la cortina por privilegiar la salud. Creemos que para que pudiese haber una reactivación económica, lo primero es que tendríamos que tener una población productiva, sana, física, mental y, por qué no decirlo, espiritualmente. Entonces, el que una Cámara saliera junto con el Gabinete Económico a decir, señores, cerremos nuestra cortina, implicó la primera gran decisión de romper paradigmas. Esto también nos marcó porque tomamos la decisión de empezar a borrar absolutamente todo el pizarrón y poder construir nuevas realidades que nos permitan salir adelante. El entorno económico me parece que ya lo describió perfectamente tanto Erika como Roberto como Alejandro. Evidentemente, en esta crisis de confianza se rompen las cadenas, se rompen las confianzas inclusive entre países. Ustedes recordarán que el virus fue de China, Asia, Europa, Estados Unidos, y eso fue rompiendo cadenas de abasto. Afortunadamente, en México y sobre todo en Jalisco pudimos tomar decisiones a tiempo de cerrar nuestras puertas para privilegiar la salud. Es un hecho que en México tenemos ya la contracción económica más grande en toda la historia, los empleos que hemos no logrado salvar, y reitero, los empleos que hemos no logrado salvar en México y en Jalisco se cuentan por minutos. Y bueno, sin duda hoy la gente, y aquí parafraseo también a Roberto, lo está sintiendo esto en su propio hogar. No es un tema de macroeconomía. Esto se siente en los bolsillos. Consideramos en un inicio que era muy importante afrontar esto
quizás con los viejos paradigmas, donde el gobierno federal estuvo con los gobiernos subnacionales en las crisis, se generaron un sinnúmero de publicaciones, de exhortos, de propuestas. Yo le agradezco a Roberto Arias de la Mora, inclusive, que fue un conducto para ayudarnos a que llegara la información. Y al ver el tamaño de la crisis y ver la necesidad de buscar otros mecanismos que no fueran los convencionales, pues aprendimos que la unidad, que no es de dientes para afuera, sino la unidad basada en la confianza, la unidad basada en los proyectos, en las ideas, era una de las rutas o la única ruta que nos iba a salir adelante. Por eso, no solo el ejemplo que nos puso Alejandro Guzmán y el gobernador de unidad del gabinete con los sectores, también nos unimos con el sector laboral, los organismos empresariales, y nos pusimos esta meta: ser el Estado que estuviera mejor coordinado con su gobierno subnacional y el Estado que perdiera la menor cantidad de empleos y la menor cantidad de empresas y la menor cantidad de gente por hambre. Nos pusimos también la meta, al visualizar que esto podía ser una crisis social, que en Jalisco no se nos podía morir absolutamente nadie de hambre. En los sondeos que hemos hecho a nuestra base de afiliados, a nuestros sectores, la economía real, como decía Roberto, aquí podemos ver estas cifras. El 35% de nuestros afiliados no han hecho recortes de personal, pero lo están considerando. 23% ya realizó recorte de personal. 92% reportan un impacto negativo. Esto pues ya se explicó con la pérdida de demanda. El 38% no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones fiscales y prácticamente el 70% con una falta de liquidez muy importante. Alejandro decía muy atinadamente que una de las decisiones de reactivación económica, la más importante, quizás, era poder empezar a abrir la economía. Y esa decisión, sin duda nada fácil, fue el mejor incentivo y la mejor esperanza que recibieron muchísimas empresas, que se les dio la oportunidad, mediante estos protocolos, de poder incorporarse a esta nueva realidad. El impacto total, y coincido con las cifras que han presentado Erika, Roberto y Alejandro, estimamos que en México podríamos perder cerca de 2 millones de empleos formales. A nivel nacional, una caída del PIB cercana al 10%, con la buena noticia de que en Jalisco estimamos que sea al menos 2 puntos o 3 puntos menos. Y lo más grave y lo más delicado, un aumento en la pobreza y finalmente en la desigualdad alimentaria, educativa, de derechos de nuestra población, sobre todo la más vulnerable. Sin embargo, también decían, no es la primera vez que nos hemos caído y nos hemos levantado. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos inclusive vivieron guerras, pandemias, guerras civiles o guerras cristeras dentro de nuestro propio país. Y sin embargo, aquí estamos más sabios, más resilientes, con la oportunidad de tener instituciones como el Colegio de Jalisco que nos recuerdan nuestra historia y que nos muestran una ruta para poder salir y superar nuestras adversidades. ¿Cómo podernos sobreponer a la destrucción de esta pandemia? Primero, reiterar y agradecer al gobierno del Estado todos los programas de reactivación económica en una construcción de cogobernanza con una segmentación muy específica, donde al ser esta no una crisis de solución macroeconómica, requiere trajes a la medida, operaciones quirúrgicas, con las recetas quizás mejor desarrolladas. Por eso esta matriz que nos presentaba Alejandro nos parece muy acertada, porque dirige sí esta inyección de liquidez que tiene unos programas de operación específica, pero contempla los sectores que están sufriendo las mayores caídas. Bien decía Erika, el sector servicios sumamente golpeado, donde tenemos una población de jóvenes
o inclusive de mujeres, de damas, que son jefas de familia que se vieron gravemente afectadas por esta situación de COVID. Con esta lámina lo que pretendo transmitirles es, a pesar de la incertidumbre del cuarto tan oscuro, quizás de las dudas y de las nuevas informaciones que surgen, hay una claridad de hacia dónde enfocar los recursos, las políticas públicas, inclusive la previsión y, por qué no decirlo, la humanidad y la innovación hacia sectores que quizás están ya condenados a tener que transformarse por completo. Afortunadamente aquí en Jalisco decidimos abrir nuestra economía el 1 de junio con la concepción y la certeza que primero es la salud. Es decir, no es irreconciliable poder abrir la economía cuidando la salud. Me parece que todas aquellas discusiones que nos lleven a poner que son irreconciliables no son sujetas de la dimensión que tiene este problema. Bien decía Alejandro, una apertura escalonada, con la información disponible una persona cada 7 metros cuadrados, ingresos escalonados, privilegiar la casa, los protocolos y por supuesto el cubrebocas. Nos parece que ya hoy esta discusión del uso de cubrebocas está más que claro. El cubrebocas nos puede salvar la vida. En este sentido, como bien dice Alejandro, los protocolos nos parece que son ya parte esencial de nuestra vida hasta que esto cambie, no solo en términos de la vacuna, sino también en términos de la medicina que nos permite estar inmunes ante COVID. Y esto genera esta incertidumbre de que si podemos abrir o no abrir. Hoy tenemos el tema del botón rojo. Me parece que la discusión hay que llevarla a qué tenemos que hacer para frenar la cadena de contagios, y entonces eso se ha simplificado con el mensaje de que es un botón rojo. Pero finalmente es qué acciones tenemos que tomar como sociedad para poder frenar la cadena de contagios y evitar más muertes. Tristemente a hoy hemos ya perdido casi 1,100 jaliscienses, 1,100 familias, 1,100 sueños. Nos parece que entonces lo que tenemos que buscar hoy es construir una conciencia colectiva de riesgo y cuidado, que no sea solamente el gobernador el que nos habla, sino que cada uno de las líderes y de los líderes aquí presentes podamos convencer a nuestra gente cercana, queridos de influencia, con los que tenemos contacto, que la solución a COVID en esta sí somos todos y cada uno de nosotros. El home office nos parece que es una tendencia que llegó para quedarse. Esto va a impactar de forma muy importante la industria inmobiliaria en nuestra ciudad, que de hecho es uno de nuestros puntales. La industria inmobiliaria, sobre todo el segmento de oficinas, ya venía con un decrecimiento y esto sin duda le meterá una presión adicional. Tenemos que buscar nuevos mecanismos para poder crear o reconstruir estas industrias que de alguna forma se están viendo transformadas. Nos parece que para reinventarnos necesitamos flexibilidad, actuar rápidamente, y en este sentido reitero la importancia de instituciones como el Colegio de Jalisco, que nos permiten tener conocimiento de la historia, hojas de ruta, mapas quizás de decisiones que se tomaron en el pasado para poder tomar mejores decisiones. Necesitamos tener planes de crisis y continuidad, los famosos plan A, plan B y plan C, tenerlos listos, bien comunicados, bien institucionalizados, para que entonces podamos caminar con confianza. Cuando una carretera está bien balizada, bien pintada, la velocidad puede ser consistente. Cuando una carretera no tiene bien delimitados sus fronteras, su línea central, la velocidad baja. Por eso, ante esta incertidumbre, nos parece sumamente importante el delimitar nuestras líneas de la carretera para que, aunque la velocidad sea lenta y vayamos paso a paso transitando en este cuarto oscuro, podamos ir dando paso a estas nuevas realidades. Metas cortas y liderar con la incertidumbre, principalmente a la gente que confía en nosotros. En este cuarto oscuro, como en los 7 enanitos de la mina de Blancanieves, uno tiene que ir adelante,
ir marcando el camino, y ahí es donde otra vez las instituciones me parece que son las que hoy le están dando fortaleza a Jalisco en este cuarto oscuro. Sin duda una oportunidad es el Tratado de Libre Comercio. Esto, independientemente de la incertidumbre mundial y la propia nacional, le manda un mensaje de certeza a los inversionistas internacionales. Lo que está pasando en China y en Asia, tanto en la guerra comercial como en el propio COVID, son una oportunidad para México, son una oportunidad para Jalisco como un lugar donde se respeta el Estado de Derecho, donde tenemos una autoridad pro-empresarial, pro-sociedad civil, donde aquí las empresas estadounidenses y canadienses pueden encontrar un territorio fértil, amén del gran talento de mujeres y hombres que tenemos en Jalisco. Las plataformas digitales también serán ya una realidad. En el comercio tradicional tenemos una gran tarea, pero a la vez una gran oportunidad de que todos aquellos comerciantes de nuestras zonas tradicionales puedan migrar al mundo digital. Fue maravilloso cómo en esta economía real y ante esta crisis, locales, por ejemplo, tan tradicionales como los de Obregón, tuvieron que cerrar su cortina, pero había una cartulina que decía: mándame un WhatsApp y te llevo la mercancía a tu casa. Esa resiliencia, ese espíritu emprendedor y, por supuesto, la tecnología son un tema que me parece que Jalisco puede aprovechar. Amén, como también ya se ha dicho, que somos el Silicon Valley de México. Vemos también un gran regionalismo, un gran espíritu por apoyar lo nuestro. Por lo tanto, todos estos conceptos de apoyar la economía local, aquí nadie truena, creemos que sin afectar los conceptos de libre mercado y de apertura y de libre competencia, explotar, apuntalar este regionalismo, este orgullo por lo jalisciense, son una gran oportunidad en muchísimas áreas, incluida la económica. Y finalmente me gustaría resaltar que una de las grandes lecciones que nos ha dejado COVID es el sentido de fraternidad, de humanidad. Los ejemplos que hemos visto más fuertes en positivo han sido ejemplos de fraternidad, de corresponsabilidad, de creación de comunidad, de solidaridad, de bien ser. Ejemplos como Jalisco sin hambre, ejemplos como lo que logró Alejandro en el Hospital Angeliano, ejemplos como una campaña que sale en estos próximos días, invitando a la comunidad a frenar los contagios y usar el cubreboca. Son situaciones que no se habían visto. Yo espero que esto no sea un ejercicio como el del sismo del 85, que sea una escoleta que dure unos meses, unos años y que luego se pierda. Yo creo que esta chispa que se está prendiendo en Jalisco, debemos ver cómo la institucionalizamos y cómo logramos que sin protagonismos, sin factores político-partidista, podemos lograr que esta fraternidad se institucionalice. Es claro que hoy las empresas están poniendo a sus colaboradores al centro. Es claro que hoy las empresas están viendo todo este mapa de gente a la cual cuidar. Ya nos preocupa no solamente nuestros colaboradores, también sus familias, por supuesto el medio ambiente, por supuesto las comunidades de donde vienen los productos y servicios. Creemos que esta es una gran oportunidad para construir una sociedad más libre, más justa y más sustentable, con ejercicios como el Pacto por la Integridad, que finalmente es una oportunidad para ser mejores, pero mejores entendidos no solamente en términos económicos, sino una oportunidad para ser más responsables y ayudar a otras personas. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias a usted, ingeniero Orendain. Bueno, quisiera recordarles que el evento estará disponible en redes sociales del Colegio de Jalisco, dado que está siendo grabado. Si me permiten unos segunditos, les digo exactamente dónde encontrarlo. Bueno, para no quitar tiempo a nuestro siguiente panelista, daré el dato de exactamente en qué opción ustedes podrán volver a ver este evento. Pero bueno, a continuación quisiera dar la palabra
a nuestro siguiente y último panelista, quien es el licenciado Manuel Baeza. Él cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad ITESO de Guadalajara. Cuenta con experiencia profesional como periodista desde 1980 en el semanario Paréntesis, en los diarios Siglo XXI en Guadalajara, Público Milenio en Guadalajara y Provincia en Morelia. Fue director editorial del periódico Criterio Hidalgo y director de medios asociados del semanario Newsweek en español. Actualmente es director editorial en Milenio Jalisco y analista consultor en periodismo y marketing en MKF Mercamorfosis. Bienvenido, licenciado Manuel. Cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco yo también al Colegio de Jalisco por la invitación. Me da mucho gusto estar en un panel con tantas personalidades. Y bueno, yo plantearía lo siguiente. Me presento en esta mesa con dos sentimientos raros, si se puede decir así. El de incertidumbre por no terminar de entender hacia dónde va el futuro de Jalisco y de México. Y con el temor de decir una burrada, porque la economía ni los negocios son del campo principal de mi conocimiento. Pero que estamos en una doble crisis, eso no lo dudo. La crisis de salud se mide día a día con el número de contagiados y de muertos por el COVID-19, y la crisis económica, sin embargo, está presente, pero yo no termino de medir aún sus alcances. Cuando me invitaron a participar en esta mesa virtual, me preocupé por revisar números de la crisis financiera y por intentar entender factores macroeconómicos y demás. Pero me preocupé más cuando decidí buscar un nuevo enfoque y me puse a revisar cuál era el impacto de la crisis económica en mi entorno inmediato. Con pena me di cuenta, por ejemplo, que en casa de una de mis hermanas todos se quedaron sin empleo. Mi cuñado, mi hermana y mis sobrinas que ya están trabajando tienen al menos un par de meses que no reciben dinero producto de los trabajos que hacían antes de la llegada de la pandemia. Todos en esa familia consiguen recursos vendiendo artículos entre sus conocidos. Nada de lo que hacían antes. Y mi hermano, uno de mis hermanos que vive en Los Cabos, estuvo en paro por más de 2 meses porque en el hotel donde trabajaba cerró sus puertas por completo. Aunque ahora esa empresa, bueno, intenta regresar a una nueva normalidad que no lo es tanto. De mi familia inmediata, y disculparán que hable de ella, pues el resto hemos visto reducido nuestro nivel de ingresos y la verdad es que no vemos para cuándo se vayan a recuperar. Me imagino que esa es la misma situación que se vive en todo Jalisco. Yo tengo en esta parte personal casos muy identificados de personas que se quedaron sin trabajar. Quiero pensar malamente que prácticamente en todas las familias de Jalisco hay casos similares. Muy al principio de esta epidemia, tuve la oportunidad de participar en una mesa informal donde estaba Alejandro Guzmán Raralde, quien hizo una proyección de la crisis que venía y una defensa muy apasionada de las estrategias para aportar fondos de apoyo al sector productivo de la entidad. Los planes de gobierno de Enrique Alfaro, respaldados por Alejandro y miembros del gabinete y del sector empresarial, resultaron buenos, pero me parece que son insuficientes, como incluso ya se temía desde el principio. Ahí es donde yo veo el problema. Se necesita dinero para reactivar la economía, pero dinero es lo que siempre falta. La idea de esta mesa es hablar sobre reactivación económica y por fuerza entonces hay que hablar de dinero. ¿Qué debemos de hacer? No lo tengo muy claro, pero algo tengo presente. Mi primera respuesta es que el gobierno del Estado tendría que mantener, incentivar, y ya vi algo de lo que nos plantea Alejandro Guzmán, los programas de apoyo monetario a los ciudadanos. Y para ello, creo que tendría que sacrificar planes actuales y proyectos a futuro. Se tendría que reducir sustancialmente el gasto de la maquinaria gubernamental para hacérselo llegar a la gente que no tiene trabajo. Porque mientras el turismo no llegue, mientras el campo no logre dar un salto de grandes dimensiones en esta crisis, alguien va a tener que respaldar a los ciudadanos y ese alguien es el gobierno, su gobierno. El gobernador Enrique Alfaro dijo hace unas semanas que estaba convencido de que Dios lo había colocado en su cargo en el difícil momento que vivimos.
Si nos sumamos a ese razonamiento, pues tal vez debamos aceptar que es el momento de que el gobierno se reestructure de tal manera que pueda convertirse en el soporte de millones de jaliscienses en problemas, algo que veo está haciendo, creo que bien. Ese soporte debería de traducirse en fondos directos para desempleados, en programas de empleo a mediano plazo, es decir, que el gobierno contratara gente, en subsidios a los salarios y más, pero mucho más inversión en salud y en servicios educativos. Puede ser que los proyectos de otro tipo, por más que sean parte del plan de gobierno, pues tengan que esperar un par de años antes de ser iniciados o retomados. Si el gobierno de Jalisco se convierte en la columna que resiste el impacto de la crisis económica actual, entonces yo creo que habrá valido la pena. Y termino con otro apunte a manera de propuesta. Yo estoy convencido de que urge crear una verdadera cultura del ahorro. La actual crisis económica desnudó nuestra incapacidad de tener recursos personales guardados para temporadas como la que vivimos. Ojalá que en un par de años, cuando esto haya pasado, lo peor, el gobierno estatal pueda implementar, lanzar un programa estatal de ahorro. Es decir, un proyecto alejado del tradicional sistema bancario que permita a los ciudadanos depositar en una institución creada para ello dinero de acuerdo a sus posibilidades y que ese dinero sea guardado a mediano y largo plazo. No estoy pensando en la Afore, que es a muy largo plazo. Estoy pensando en un programa, en una especie de banco o de institución en el que uno pueda guardar su dinero en relativo poco tiempo. Y para ello sería fundamental que el gobierno aportara un capital semilla, modesto si se quiere, pero que sería un aliciente para ahorrar. Necesitamos ahorrar para cuando realmente se necesite. Crear una institución estatal de ahorro, algo que me recuerda a aquellos viejos tiempos de los bonos del ahorro nacional, sería, a mi juicio, algo muy importante para el futuro de los ciudadanos de Jalisco. Yo estoy plenamente convencido de que el gobierno y los empresarios, sobre todo en las cámaras, están haciendo su mayor esfuerzo. Pero como veo el panorama, yo creo que el esfuerzo tiene que coordinarse más y multiplicarse más a una costa de proyectos que vengan. Yo terminaré ahí mi alocución. Gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Manuel Baeza. Bueno, si les parece bien, tenemos contemplado unos momentos para si alguno de ustedes desea hacer alguna réplica o comentario respecto a lo que ya se comentó. Sí, adelante, maestro Alejandro Guzmán Larralde. La verdad es que primero una felicitación a todo el panel y se los digo, no soy partidario de regalar elogios, pero qué buenas intervenciones, qué bien preparados los materiales. En verdad, un gusto y una satisfacción estar con todos ustedes. Me quiero referir a los últimos elementos de Manuel. Me parece que podemos tejer un poco más a partir de sus cuestionamientos. Efectivamente, Manuel, yo creo que tú estás dando en el clavo. Lo que necesitamos son recursos y por eso comentaba yo que lo que estamos haciendo, además de incentivar los mecanismos de crédito a tasas preferenciales e incluso subsidiando el costo financiero, es inyectar liquidez, porque las empresas, muchas están diciendo, pues no sé ni si voy a vivir el próximo mes, ya parece que me voy a endeudar. Entonces, lo que requieren es liquidez a fondo perdido y lo estamos haciendo. Nada más quiero dejar el siguiente mensaje y la siguiente reflexión para que todos tengamos una idea de la dimensión del reto, no le quiero llamar crisis, sino del reto que traemos. Miren, caer en el PIB 8 puntos en el caso de Jalisco representa que tendríamos que inyectarle a la economía de nuestro estado alrededor de entre 125 y 130 mil millones de pesos. Es decir, si quisiéramos restablecer la condición que teníamos de generación de valor en el mes de febrero, que es cuando, antes de que iniciara la crisis, tendríamos en este momento que inyectarle esa cantidad de recursos, de dinero, así, que llegara el gobierno federal o que llegara alguien con una varita mágica y nos diera 125 o 130 mil millones de pesos, y en ese momento estamos en las mismas condiciones que estábamos en febrero. Ahora, para que tengamos una idea, ese monto es idéntico al presupuesto de
al presupuesto del gobierno del Estado que recibimos para el 2020. O sea, recibimos 126,000 millones de pesos. Es decir, equivale a una vez presupuesto público total, incluyendo los órganos autónomos, etc. Evidentemente, no va a haber alguien que pueda llegar con esa bolsa de dinero y entregárnoslo para recuperar el nivel que tenemos en febrero. Para que tengamos una idea, en años buenos, Jalisco recibe de contribución marginal, es decir, de recursos frescos para la economía. Acuérdense que la economía o el crecimiento económico se mide a través de 4 variables, que son las de la demanda agregada: el consumo, el gasto público, la inversión y el saldo de la balanza comercial. Cualquiera de esos 4 puede incentivar y hacer que crezca el PIB. Normalmente en un año muy bueno, el saldo de estas 4 variables puede llegar a ser de 30,000 millones de pesos. Es decir, incrementar consumo, gasto público, inversión y saldo de balanza comercial en total, como incremento marginal de un año a otro, son 30,000 millones de pesos. Entonces, si dividimos los 130,000 que les estoy comentando entre 30,000, significa que nos tardaríamos entre 4 y 5 años en volver a recuperar el nivel que tenemos en febrero. Para el país estamos estimando que se va a tardar 7 años. Y eso, si se generan las condiciones de certeza. En el caso de Jalisco, si nos vamos a los niveles de crecimiento orgánico, nos tardaremos entre 4 y 5 años. ¿Lo puedo hacer más rápido? Sí. Si se hace o si se logra parte de lo que tú decías, reducir o reorientar el gasto, poner condiciones de multiplicación de recursos gubernamentales en favor de la inversión privada, es decir, estímulos para multiplicar el recurso, y probablemente podríamos crecer o recuperar el nivel que tenemos en febrero entre 2 y 3 años. Es decir, aquí el problema es que no tenemos recursos suficientes para poder hacer o para poder recuperar el reto que tenemos o el nivel que tenemos en el mes de febrero. Y este programa, que no les pude dar más detalle, tiene justamente el ingrediente de multiplicación de recursos. Es decir, yo te pongo esto y que el sector productivo ponga tanto. Yo subsidio el costo financiero y que las empresas pongan el capital para invertir. La verdad es que el gobierno del Estado ha hecho un enorme esfuerzo de reorientación. Efectivamente, lo que tendría que ser el recorte de personal para ir reduciendo, pero esos recortes, aunque podrían ayudar, realmente aportan muy poquito de lo que verdaderamente necesitamos. No estoy justificando que no se haga, creo que el gobierno está haciendo ya un esfuerzo grande de reorientación de gasto. Prácticamente se entregó buena parte de los recursos a estos programas de inyección de liquidez, y esa ha sido nuestra apuesta hasta ahora, pero necesitamos seguir pagando policías, maestros, doctores, medicinas, y bueno, buena parte del gasto social que tiene el Estado. Bueno, quisiera dar la palabra a las personas que nos están escuchando. Ya han hecho algunas preguntas, pero quisiera invitarlos a que si pudieran precisarnos a quién de los panelistas quieren hacerle su pregunta para poder hacer esto más ágil. Y bueno, pues ya tengo aquí el dato donde ustedes podrán escuchar o ver nuevamente este evento. Es a través del canal del Colegio de Jalisco de YouTube, en la sección de eventos virtuales. Ahí es donde ustedes podrán ver la grabación de este panel. Y bueno, pues ahora sí quisiera leer algunas de las preguntas. Si les parece bien, haré una primer ronda de preguntas y bueno, posteriormente les daré la palabra a ustedes. Dice: hola, soy Braulio Mendoza, saludos a todos los ponentes. Esta pregunta va para cualquiera que quiera responder las siguientes preguntas. La primera: ¿cómo afectaría esta reactivación económica y todas las propuestas mencionadas por los ponentes, si se cumple la activación del botón de emergencia que estará decretando un confinamiento total de 14 días? La segunda es: ¿cómo podría ayudar la deuda de 6,200 millones de pesos que el gobierno de Jalisco adquirió para mitigar las consecuencias de un nuevo posible
confinamiento en relación a esta activación del botón de emergencia. Y si no hay suficiente, ¿habría necesidad de pedir otro préstamo? ¿Y de cuánto se estimaría el monto de esto? Bien, pues tenemos por acá otras preguntas. Cuy Ernest les pregunta, ¿cuántas personas de la tercera edad que estaban vacunadas de la influenza han muerto? También esta misma persona nos dice, aparte del COVID, ¿cuántas personas han muerto de otras enfermedades? Los cubrebocas y caretas son derivados del petróleo, nocivos para la salud. Nos dice que no hay estadísticas. Bueno, para darle palabra a otras personas que nos están escuchando, Apolonia nos pregunta, ¿a fondo perdido? Mejor recuperación a mayor plazo y sin interés. Fondo perdido da una incertidumbre de que los recursos vayan a otros bolsillos. Bueno, les mandan felicitaciones a todos los ponentes. La doctora Laura Alarcón, Roberto Arias, Angélica Peregrina, Guadalupe, no alcanzo a ver su apellido. Bueno, no sé si gusten responder a esta primera ronda. ¿O a quién le gustaría responder? Yo con mucho gusto tengo información, pero no quiero acaparar el micrófono. Si haya otro de mis compañeros, con gusto. Pues no sé si alguien más quiera ahondar. Roberto, ¿hacemos? ¿No? Entonces, adelante, maestro Alejandro. A ver, bien rápido. Miren, ¿cómo afectaría esta reactivación económica si se aprieta el botón? Esperemos que no se apriete y esperemos que como sociedad logremos evitar que crezca la curva. En el supuesto caso, en el hipotético caso que se active, para que ustedes tengan una idea, se detendría, calculamos, poco más del 50% de toda la actividad económica. Es muy sencillo. Dividamos el 100% del PIB entre 52 semanas. Entonces, 1 entre 52 nos da 2% semanal. Es decir, 2 puntos del PIB por semana. Como no se va a cerrar el 100%, sino una buena parte, déjenme pensar que se cerrará la mitad, nos afecta 1% por semana. Es decir, 2 semanas cerrados al 50% de actividad equivale a 2 puntos porcentuales del PIB. Es una monstruosidad. 2 puntos porcentuales del PIB es prácticamente lo que vamos a crecer en el 2019. Si bien nos va, pues. 2 puntos del PIB es todo lo que crecimos en un año, lo podríamos perder en 14 días. Es una monstruosidad porque el impacto que eso tiene en la caída de las ventas, del empleo y del ingreso de las personas tarda mucho tiempo en recuperarse. O sea, se pierde rápido y tardamos años en recuperarnos. O sea, para recuperar 2 puntos del PIB, solititos, ya les hacía yo un análisis, 8 puntos del PIB nos tardaremos 4 años. 2 puntos del PIB es un año adicional. Es decir, bajar la cortina 2 semanas implica todo un año más de chamba para volver a recuperar el nivel que teníamos antes de que se apretara el botón rojo. ¿Cómo podría ayudar la deuda? Evidentemente, es una deuda que está enfocada directamente a una de las industrias más multiplicadoras, que es la infraestructura y la obra pública. Por supuesto que, no dicho por mí, eso es dicho por los economistas a nivel mundial, es una de las mejores maneras de invertir la deuda que vamos o que estamos adquiriendo. Y si no fuera suficiente, tendríamos que pedir otro préstamo. La respuesta es sí. Ya Roberto lo había dicho anteriormente. El gobierno se puede endeudar y podría transferir recursos a fondo perdido a la sociedad. Me parece que es una de las pocas posibilidades que tienen los gobiernos subnacionales para salir de una crisis y evidentemente patear la recuperación para el largo plazo. No habría alternativa. ¿De cuánto se estimaría el monto de esto? No tendría yo una respuesta en este momento. Claro. Sí, ingeniero Orendain, tiene la palabra. A mí me gustaría aquí, complementando a Alex, y bueno, las deudas siempre son polémicas, pero el cura del pueblo dice, o se endeuda el gobierno, o se endeuda la población. Entonces, me parece que coincidimos de esa importancia de inyectar recursos.
Hay un programa muy interesante, muy innovador, me parece inédito, que Alejandro fue humilde en señalar lo que es el del apoyo de 200 millones para que las empresas usen sus líneas de crédito. El gobierno, su capacidad de endeudamiento es limitada. Yo estimo que quizás tenemos 3, 4 mil millones para seguir en verde si la calificación crediticia no baja. Pero estos 200 millones, imagínense hoy las empresas que tienen un historial, que tienen un cumplimiento, que tienen una línea de crédito, pero no la quieren utilizar porque el costo financiero lo sacas de mercado. Esos 200 millones que se le puede aportar a estas empresas tractoras para que reconstruyan su cadena de suministro son exponenciales. Imaginemos un TIE más 3, carito, un TIE más 4, costo de la empresa dice, yo puedo disponer de mi línea de crédito porque alguien me va a pagar el costo financiero que es el gobierno. Eso también le inyecta una liquidez extraordinaria, complementaria a los 6.200 millones de recursos privados, y todo el tema de garantías está en el sector privado. Esquemas como ese son los que nos permiten innovar, nos permiten en los hechos, en la economía real, trabajar en equipo y evitar que este trancazo sea el menor. Como decía Manuel, que sea el gobierno el que reciba el trancazo, pero también el gobierno apoyado con la línea de crédito de las empresas tractoras, que en Jalisco Alejandro ha detectado al menos 70, 80 que pueden cumplir con esta condición, y estos 2 millones, convertirlo en un multiplicador, corrígeme Alejandro, creo que de 1 a 10, ¿no? Como 10. De 1 a 25. A 1 a 25. Bien. Gracias, pues, Arturo. Adelante, doctora Erika. A mí me gustaría señalar o recalcar que en estos momentos de crisis es bien importante que todas las finanzas sean transparentes. En ese sentido, los recursos económicos son muy escasos y entonces si nos estamos endeudando, es muy necesario estar vigilando con lupa hacia dónde se van esos recursos que se van a fondo perdido, para que no se malinterpreten algunas cuestiones. En ese sentido, pues sí se invitaría al gobierno que nos mencionara hacia dónde van dirigidos esos recursos, hacer un ejercicio de evaluación de estos recursos, ¿no? Que si se endeudó, pues a dónde se fueron, cuáles fueron los alcances, y pues a abonar en esto de que si estamos utilizando malas tecnologías en sus portales, en el portal electrónico, señalar estos recursos se fueron evidenciando, pero darle un seguimiento. Creo yo que eso sería algo muy, muy factible. Muchas gracias, doctora. Arturo Durán también los manda a felicitar y dice que se podrá disponer de los materiales de presentación. ¿Sí? Sí. Ok. La doctora Beatriz Núñez también les manda felicitar, y también la doctora Cristina Alviso. Bueno, pues no sé si quieran hacer algún apunte final, algunos de los panelistas, Sí. o ya sería todo. Sí, maestro Alejandro. A ver, Erika, afortunadamente ya ni siquiera, o sea, el gobierno va a hacer la comunicación a través de los mecanismos de transparencia de cómo estamos utilizando los recursos, pero aún hay hablaba yo de un módulo de seguimiento que está a cargo de la institución en Jalisco Cómo Vamos, TEC de Monterrey, ITESO y UDG. Están participando y ellos traen ya el andamiaje para hacer la evaluación de los programas y de los recursos. Incluso participan algunos sectores empresariales, está Javier Orendain, particularmente está el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, está la CEMIC, para evaluar si efectivamente los recursos se están inyectando y no solamente en los rubros en los que acordó, sino también con la transparencia con la que se tiene que hacer. Entonces, afortunadamente tenemos ese mecanismo. Ahora, hablaba aquí, y hay otra pregunta que mencionan, ¿qué es lo que podemos recomendar a la sociedad? Miren, es bien fácil, y no digo que lo estén haciendo,
yo he sido y me sigo considerando un ciudadano antes que cualquier otro título. Soy un ciudadano. Y como ciudadano siempre he creído en que no todo se lo podemos dejar al gobierno. Los ciudadanos, las empresas, los agentes no gubernamentales necesitamos asumir responsabilidad y necesitamos asumir también la capacidad para diseñar políticas públicas que después puedan ser contrastadas con la autoridad o con el gobierno. O sea, la responsabilidad que tiene la sociedad es enorme. En la medida que la sociedad pone la prueba, pone las ideas, pone también las iniciativas o los borradores de política pública, para el gobierno es mucho más fácil también ejecutar. En este momento pedimos que la sociedad asuma un enorme compromiso para resolver la pandemia, y es un compromiso de disciplina, es un compromiso de creer que si asumimos o que si tomamos las medidas sanitarias adecuadas, podemos lograr que los que tienen que ir a trabajar lo hagan en condiciones más seguras, y los que no tienen que ir a trabajar se queden también en casa y salgan lo menos posible para que la actividad económica se pueda recuperar de manera más rápida sin tener que entrar en una curva de contagios. O sea, si logramos tener una conciencia colectiva mayor, si logramos hacer que estimulemos a los actores privados para que sigan invirtiendo, si la misma sociedad pone también de su parte y logra hacer propuestas, me parece que entre todos saldremos mucho más rápido de esto, y ojalá, como decía Javier, no sea una llamada de petate. Ojalá esto se quede y nos genere una nueva cultura, una nueva civilidad y nuevos paradigmas para seguir adelante. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo en esta ronda? ¿No? Tenemos... sí, ingeniero, ¿quería hablar? No, me parece que el comentario de Manuel sobre el ahorro es muy pertinente. Ante la incertidumbre y sin dejar de apoyar la economía local, me parece que esta oportunidad de aprender a ahorrar pues tendrá que ser forzada, y ese ahorro hoy, sobre todo enfocado en las mujeres, las jefas de familia que hacen ese guardadito, están ayudando mucho a sus maridos, a sus varones, a sus hijos, inclusive cuando son jefas de familia. Entonces, ojalá que uno de los frutos que nos llevemos, Manuel, yo me llevo ese compromiso, es buscar, junto con Alejandro, ver cómo podemos plantear un mecanismo para el tema del ahorro. Bien. Tenemos aquí otra pregunta. Jorge de la Torre dice, buscar retomar el esquema económico anterior a la pandemia supone pensar que lo que había era lo mejor que teníamos, cuando uno de los señalamientos críticos hacia el modelo económico global es la creciente desigualdad económica. ¿Por qué enfocarse en el retorno a lo ya conocido en lugar de buscar nuevas fórmulas? Sí, Alejandro, si me permite, voy a leer una última intervención. Bueno, ahí felicitaciones a todos los panelistas. Joana Arevalo dice, es extraño que la propuesta sea que el gobierno reciba el golpe de una deuda como si fuera una entidad independiente de la población. La deuda del gobierno también es deuda que la población pagará de una u otra forma. Los recursos del gobierno son generados por la población y las deudas del gobierno deberán ser pagadas por los ciudadanos. La población tenemos que estar clara en esto. Bueno, si gustan, cerramos ya con esta intervención para si alguno de ustedes quiere comentar algo y ya para poder ir cerrando este panel. Muy breve. Alejandro, adelante. Muy breve. A ver, coincido con Jorge de la Torre. Yo creo que tenemos que cuestionar el paradigma sobre la generación y distribución de la riqueza para que nos lleve a un sistema mucho más equitativo y más justo. Yo me refería más bien a que si quisiéramos retornar al nivel de generación de riqueza, es decir, de valor material, es decir, el que tenemos en febrero, necesitaríamos invertir entre 125 y 130 mil millones de pesos. Es decir, no significa que ese sea el mejor paradigma, significa simplemente cuánto hemos perdido en 4 meses de pandemia. Hemos perdido el valor a una vez el presupuesto público de todo un año.
Y eso, para recuperarlo, nos tardaremos alrededor de 4 años para recuperarlo. Pero efectivamente, tal vez encontremos entre todos, entre una discusión mucho más abierta, un paradigma que nos lleve a definir nuevas relaciones materiales y sociales entre la sociedad, en donde haya mucha más justicia y en lo que haya también mucha más solución de las necesidades humanas que tenemos. Ojalá que entre todos la podamos construir. Y definitivamente la pregunta o la reflexión de Joan es cierta. Es decir, el endeudamiento público de un gobierno no es otra cosa que el generarle una deuda de mediano, de largo plazo a sus ciudadanos. Pero es mucho mejor que la adquiera el gobierno en favor de los ciudadanos a que la adquiera cada uno de los ciudadanos, porque entonces tienen que sacrificar o tienen que atravesar su patrimonio para que les den ese crédito. El gobierno se maneja con otros criterios y es mucho más fácil que el gobierno se endeude por la sociedad y pueda inyectar esos recursos en bienes, en inversiones y en gasto público. Bien. Sí, Manuel Baeza, ¿quería agregar algo? Gracias, sí. Yo abundaría al cuestionamiento de Joana. Va a sonar a populismo, pero el gobierno somos nosotros. Entonces, no es ellos y nosotros. En realidad el gobierno es parte de nuestra sociedad y sí tiene los recursos, o tendría que tener los recursos, para recibir un impacto más grande. No sé si es un escudo, un paraguas, pero el gobierno, en el sentido estricto, como nos representa, también nos debe de proteger. Luego esa dicotomía se ha perdido mucho y queremos ver al gobierno como enemigo, cuando en realidad tiene que ser parte de nosotros. Por eso, quien tiene el recurso, como dice Alejandro, es si ellos pueden absorber más o ellos, representándonos, pueden absorber más un golpe, porque finalmente sí, es nuestro dinero. Bien, pues también comentarles que el ingeniero Javier Orendain nos recomienda echarle un vistazo a la página www.jalisco6200.org. Bueno, ahí está la invitación. Bien, pues si tienen algún apunte final, tenemos un minutito antes de despedirnos. No sé si alguien quiera agregar algo o ya vamos despidiéndonos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Gracias a nombre también del doctor Javier Hurtado, quien es presidente del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues también informarles que su constancia de participación ya se les hizo llegar a los correos electrónicos que nos facilitaron. Y bueno, pues también muchas gracias a todo el público que estuvo escuchándonos esta tarde y los invitamos a seguir esta serie de conversatorios que, bueno, decía el doctor Javier Hurtado al principio del evento. Serán 11 conversatorios a lo largo de lo que resta de este mes de julio y principios del mes y el mes de agosto. Entonces, bueno, les decía que la invitación aquí a corto plazo sería para el próximo 22 de julio, el próximo miércoles a las 18 horas. El tema del siguiente conversatorio será las relaciones intergubernamentales en la nueva normalidad. Y bueno, a ver, por aquí tenemos también otro aviso, bueno, un aviso en relación a al siguiente conversatorio, perdón. Van a estar como panelistas el doctor Freddy Mariñez Navarro, quien es también investigador del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora, también colega del Colegio de Jalisco y coordinador de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Gobierno, Gabriel Ibarra,
periodista y director de Conciencia Pública, y el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Muchas gracias, felicidades a todos los panelistas y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.